Buenos días, compañeros. El día de hoy le vamos a exponer el tema responsabilidad social extracontractual. Integrantes: Nayeli Salazar, Amael Bonilla, Samantha González, Juan Marciaga, Alexander Saucedos, Marnelia Quirós y mi persona, Tatiana Domínguez. Para empezar, debemos tener en claro que así como existe la responsabilidad extracontractual, también la contractual. Y debemos saber diferenciarlas, porque aunque coincidan en ciertas cosas, las mismas no las hacen iguales. Así que podríamos decir que la responsabilidad contractual tiene su origen de ser en el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato entre dos o más partes, mientras que la responsabilidad extracontractual no parte de la existencia de un acuerdo de voluntades, sino del perjuicio de un sujeto ha podido cometer contra otro y del que es responsable. La compañera Nayeli Salazar. Días, gracias. A continuación le estaré hablando acerca de la responsabilidad civil. Como bien lo sabemos, la responsabilidad civil es una obligación que tiene una persona física o jurídica, podemos decir sociedad o administración pública, lo que esta cabe, de reparar o compensar por los daños y perjuicios que ocasione sobre otra persona, ya sea su patrimonio o sus bienes, generalmente mediante una indemnización. Vamos a mencionar algunos de los requisitos, la cual existe en la responsabilidad civil. Para que existan estos requisitos, tienen que concurrir tres elementos. Estos serían personas. Debe existir una persona que provoque el daño y otro que lo padezca, siendo la primera responsable de reparar, restituir, disculpen, o indemnizar a la segunda. Como segundo, tenemos las lesiones. Debe producirse una lesión en forma de daño o incumplimiento contractual, pudiendo afectar tanto a una persona como a su patrimonio. Y tres, relación de casualidad. Debe acreditarse un anexo casual entre la acción o omisión de quien provoque el daño y la propia lesión producida. También les mencionaré como un ejemplo de esta. Sabemos que la responsabilidad civil puede tener su origen en una conducta dolosa o culposa. El sujeto que va a tener que asumir que reparar el daño, por ejemplo, puede surgir por ir a toda velocidad en un coche y causar daños en un comercio. Eso es como una responsabilidad civil, que es más bien un ejemplo de lo que esto puede ocasionar. Y sí, muchas gracias. A continuación, mi compañera Amael Bonilla. Tocando más el punto de la contractual, que es el conjunto de las obligaciones legales que surgen de la firma de un contrato. La responsabilidad contractual se origina por el cumplimiento de una obligación que se establece en el acuerdo. Su infracción puede causar daño a una de las partes, generando una indemnización para resarcir los perjuicios. Dando un ejemplo del diario vivir, y muchas personas conocen, son cuando alquilan viviendas. En los alquileres de viviendas o apartamentos, etcétera, cuartos, etcétera, hay muchos puntos, pero a veces los inquilinos hacen cosas que no están dentro de los puntos, pero igual no se puede hacer. Ya eso sería extra contractual. Entendemos que el contractual está en un contrato. Si se viola un punto, hay responsable. El extra contractual ya es algo que no está escrito, pero por lógica o por responsabilidad civil no se debe hacer. Siguiente. Compañera Samantha González.
Buenos días, mi nombre es Samantha González. Voy a continuar con el tema de responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual es el resultado de una actividad humana, en donde se establece como diferencias entre los responsables y el hecho que puede originarse en ellos. La responsabilidad por el hecho ajeno supone la capacidad de incurrir en un mal que influye en la vida de otros y en ellos, como independencia del momento en que iba a ocurrir ese mal. El hecho no termina en la realidad física o psíquica del sujeto, sino que va más allá, pero también incluye en su actuar. No obstante, se define también como un comportamiento que conforme el hecho culpable de uno de los actos que conforme la conducta causante de uno de los partícipes en la acción sobreviniente. Muchas gracias. El compañero. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan Marcial y yo les estaré hablando de la responsabilidad extracontractual subjetiva. Dentro de la responsabilidad extracontractual subjetiva debemos recordar que es media negligencia o culpa. El Código Civil distingue los siguientes tipos: por hecho propio, por hechos ajenos, por daños de animales y por daños de cosas inanimadas. Por hecho propio, regulado ya en el citado precepto 1902 del Código Civil. Por hechos ajenos, la obligación de resarcimiento se exige igualmente para actos realizados por personas de quienes se debe responder. Por ejemplo, los padres son los responsables de los daños ocasionados por los hijos que se hallan bajo su guardia y custodia. Lo mismo ocurre con los tutores y dueños o directores de una empresa. Daños de animales. El artículo 1905 del Código Civil establece: el poseedor de un animal o el que sirve de él es responsable de los perjuicios que cause, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proveniera de fuerza mayor o de culpa del que lo haya sufrido. Por daños de cosas inanimadas, que ya vendría siendo el último punto a tocar, es regulado en los artículos 1997 y 1998 del Código Civil. El tenor literal del primero es: el propietario de un edificio es responsable de los dueños al resultado de la ruina, por todo o parte de él, si esta sobreviniera por falta de las reparaciones necesarias. El precepto siguiente hace referencia a la obligación de resarcimiento en caso de explosión de máquinas no cuidadas debidamente con la debida diligencia, humos nocivos en las personas, caídas de árboles y emanaciones. A continuación, mi compañera Nilka Márquez. Alexander Saucedo. Compañero Alexander, compañero. no se le escucha, tiene el micrófono desactivado, sí. Perdón. Buenos días, profesor y compañero. Yo continúo con responsabilidad extracontractual objetiva. Toda persona propietaria de una construcción o edificio que por medio de negligencia o falta de cuidado de la construcción de inflamable se efectúe una explosión o daño, será el propietario de la construcción el responsable de los daños causados. Segundo, si en medio de esta construcción se produce algún tipo de humo que sea dañino o afecta a otra persona, igual manera será el propietario de la construcción el responsable. Igualmente, en medio de la construcción sucede algún tipo de explotación que ocasione daño a otra persona o cosa, será responsable el propietario de la construcción y no el constructor. Tercero, toda persona que en su propiedad mantenga árboles y estos sean derrumbados, ya sea por negligencia, será el propietario del mismo responsable de los daños que éste pueda causar a persona o cosa. Hay para agregar también, por otro lado, la responsabilidad extracontractual objetiva es aquella que se deriva de la actividad de riesgo o peligro. El agente de daño está obligado a repararlo, aunque no medie ni culpa ni negligencia. Los elementos de la acción para reclamar la reparación de un daño por responsabilidad objetiva son el uso de mecanismos
el uso de un mecanismo peligroso por sí mismo, que se cause un daño, que exista una relación causa-efecto entre el hecho y el daño y que no exista culpa inexcusable de la víctima. A continuación, mi compañera. Fundamentos doctrinales de la responsabilidad civil extracontractual. Al identificar los fundamentos doctrinales de la responsabilidad civil extracontractual, es necesario tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual no ha sido ajena al análisis de los elementos de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Aunque la doctrina mantiene postura encontrada, en principio dicha Corte identificó los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, culpa, daño y nexo de causalidad entre la primera y la segunda. En muchas decisiones se reiteró esta posición. Muchas gracias.